Saludar a Hernán Lecher, economista. Gracias, Hernán, por atendernos aquí en URIAM. ¿Cómo estás? Bien, tal vez si mejoran algo te puedo escuchar. Estoy con algún problemita de que pueda escuchar y verlos al mismo A ver tiempo. ahí, A ver, ahora sí. ahora sí. Tal vez podemos mejorarlo porque nos está pasando en casi todas las notas al comienzo. Bueno, o en realidad me parece que son ustedes que se mutean. Voy a decir y voy a exceptuar a la producción, si no, pobres. No, no. Hernán, bueno, te quiero preguntar un poquito cómo estás viendo el tema de acuerdo a lo que fueron los datos arrojados por el informe mensual de CEPA. En este sentido, hablábamos recién de una caída en lo que fue la recaudación tributaria y yo decía, el tema de los fondos a coparticipar por parte de la Nación va a ser tema de conversación hoy a la tarde, obviamente. Bueno, acá tenés varias cuestiones que van a ser materia de debate. Vos recién mencionabas el informe que nosotros publicamos, da cuenta de una caída de lo que habitualmente llamamos como recursos de coparticipación, que estrictamente, además de la coparticipación, hay algunas cositas más derivadas de algunas leyes posteriores a la ley de coparticipación, que constituyen lo que se denomina recursos de origen nacional. Para muchas provincias esto, a ver, para la mayoría supera el 50% de los recursos provinciales. Es decir, la otra mitad, o incluso en algunas provincias es sensiblemente menos, son los recursos propios. Pero en el caso de la coparticipación, te pongo un ejemplo, no sé, Catamarca, La Rioja, Jujuy, estos recursos superan el 80%. En el otro lugar, en el otro, digamos, extremo, tenés la Ciudad de Buenos Aires o Buenos Aires en sí misma, Buenos Aires, la provincia, casi el 50%. Es decir, son muy importantes para las provincias. ¿Y qué dice el dato? Que la caída es de entre el 25 y el 30% en términos reales. Sí. Es una caída tremenda. Es decir, a ver, si yo me pongo en la piel de un gobernador, tengo que resolver un 30% menos de poder adquisitivo de mis recursos. Al menos en la porción vinculada al origen nacional. Si voy al origen provincial, los datos todavía no están disponibles, pero no debe ser muy distinto, con lo cual el escenario es realmente muy complicado. Esto le da marco a la reunión de hoy, pero te agrego algunas cuestiones, porque además de esto, lo que no estamos mirando acá son las transferencias de lo que habitualmente uno denomina como discrecionales, donde está, por ejemplo, el FONID, sí, donde está el fondo que se le pagaba en la provincia de Buenos Aires de fortalecimiento provincial, como se llamaba, que se le pagaba los salarios a la policía, es decir, todas estas cosas o los fondos fiduciarios van por fuera. En eso también el recorte aún es mayor, con lo cual tenés un segundo problema. Te agrego un tercer tema de debate en este último tiempo, las cajas provinciales vinculadas a los recursos previsionales. ¿Qué es esto? Bueno, algunas provincias mantuvieron sus cajas provinciales y le pagan a sus jubilados. Fantástico. Sí. ¿Cuál fue el acuerdo? Bueno, el ANSES les paga, el orden nacional les paga como si se hubiesen jubilado en la jubilación, digamos, de CIPA, de aportes y contribuciones nacionales. Si vos le querés pagar por encima, la diferencia la pagás vos. Pero sí, yo te doy la parte hasta la jubilación habitual. Bueno, estás discutiendo si le quitan esos recursos. Claro. Bien, con lo cual, y además discusiones de financiamiento, el caso paradigmático del caso de Chubut. ¿Cuál es Chubut? Bueno, le debo plata a la Nación, listo, pagámela, le dice la Nación. No, pará, financiámela, no tengo plata. Y vos me recortás aún más los recursos de coparticipación, cayeron 30% en términos reales. ¿De dónde sacó la plata? Ahora, todas estas discusiones, fíjate que... Digo, esto se tiene que discutir, ¿no? Y se tiene que discutir como para que las provincias también puedan salir a flote y no que se hundan en el fondo del pozo, está claro. Ahora, si la Nación tiene sí o sí que hacer una revisión de esto y empezar a barajar y dar de nuevo en este sentido. Que es lo mismo que discutimos a nivel de qué pasa con los empleados públicos, ¿no? Si tenemos un Estado gigante, porque el tema de los empleados públicos me parece que tiene dos patas. Una, que no se hicieron auditorías evidentemente de ningún tipo al momento de sacar empleados, pero también es cierto que son empleados que terminaron sus contratos en la mayoría de los casos y que el Estado tiene la decisión de achicar, o el gobierno tiene la decisión de achicar el Estado. Digo, ¿cómo se resuelve esto?
tendría que ser con un tiempo, motivo de negociaciones, de acuerdos, indudablemente. Para llevar adelante transformaciones se necesitan acuerdos, y acá es cortar, cerrar la canilla de un día para el otro. ¿Cómo sería? Para que las provincias, digo, también trabajen por sus propios recursos, porque hay provincias que pueden y otras que no. Sí. Ahora te respondo respecto de las provincias, pero permíteme hacer un comentario, porque yo entiendo que la potencia del gobierno y de alguna parte del poder económico en la Argentina instala cosas y las da por hecho, y no las discute. Y la verdad que la del Estado gigante es una estafa fenomenal, ¿eh? ¿Por qué? Porque vayan a ver los números. ¿Alguien se fijó si nuestro tamaño de empleo público es mayor al de otro país? ¿Vos estás de acuerdo con la cantidad de gente que hay en muchas dependencias, con la cantidad de recursos que se gastan? No solamente la cantidad de gente, la cantidad de recursos que se gastan. Pero vamos de nuevo. El porcentaje de empleo público sobre el empleo total. ¿Alguien lo miró? Bueno, pero no tiene que ver eso sobre bueno, vos sos el economista, pero imagino que no tiene que ver eso nada más que sobre el empleo total. Digo, también qué recursos tenés en tu país, son dos discusiones distintas. Pero esperá, también si podés mantener esa planta gigantesca que tenés. Bueno, vos me dijiste un Estado gigante, yo te estoy diciendo no hay un Estado gigante. Vos me decís, igual hay que recortar porque hay que cargarse gente, porque no nos alcanza. Yo no dije eso. Yo no dije eso. ¿Cómo vos me decís? Yo no dije eso. No dijiste lo primero. Pero vamos de nuevo, no te me... No, pero no dije que no, porque decís que dije hay que cargarse gente de ninguna forma, al contrario, me apena y me genera bastante desilusión ver que toda esa auditoría que se iba a hacer no se hizo evidentemente nada de eso, y hay gente muy trabajadora en distintas dependencias del Estado y que está quedando afuera injustamente. Me parece muy bien, comparto esa preocupación porque hay muchos profesionales, pero seguime el análisis, porque así la gente que nos escucha puede tratar de dilucidar. Cuando se dice, te lo saco de persona para que no haya confusión. Cuando se dice que el Estado es gigante, es falso. El empleo público como porcentaje del empleo total es del 16%. Igual que Estados Unidos, igual que Uruguay, menos que el Reino Unido, igual que España. Medio que no da, ese discurso hay que sacarlo. Ahora, de nuevo, no vos, alguien dice, no nos alcanza la plata, y entonces tenemos que recortar. Y bueno, yo ahí empiezo a pensar otras variables. La primera variable es, ¿por qué no voy a cargar una persona de la Biblioteca Nacional que tiene recontra 1000 pergaminos? ¿Es razonable? No, probablemente ese no. Probablemente ese no. Entonces, y después, y además hay una cosa más general, porque dicho así da la impresión que, bueno, ese está bien, pero todos los demás son vagos. Me parece un montón. La verdad que no es lo que hemos vivido. Yo creo que en el fondo la gente lo sabe. A veces quizás uno quiere canalizar sus frustraciones con el enojo de que alguien que de repente cree que no trabaja tanto se lo eche. La verdad que me parece, yo quiero vivir en un país mucho más solidario y que en todo caso haga esa evaluación, porque... Sí, pero vos como economista sabés que para repartir tiene que haber. Y tenés que generar. Yo como economista me preocupa no cargarme a la gente, no la variable fría. Eso es una cuestión, habrá otros economistas que tal vez entrevisten en este canal y digan que les importa solo los números. A mí no me importan solo los números. Entonces, los números los pienso en relación, yo entiendo lo que planteás. No, pero yo digo, ¿qué haces? Está bien, la variable gente, pero ¿qué le das a esa gente si no tenés que darle? Pero vamos de nuevo. Si yo tengo que pagarle los sueldos al empleo público, yo te pongo un ejemplo. ¿Por qué, por ejemplo, no hacemos que los que tienen campos en el exterior paguen bienes personales? Porque el efecto es el mismo. ¿No te parece más justo que cargarse gente del Estado? Sí, probablemente. Honestamente. Y entonces, esto estoy diciendo. No soy ingenuo. No estoy diciendo que no hay que reducir el déficit. Lo que estoy diciendo es que hay formas. Y vuelvo ahora sí a la cuestión de las provincias. Lo que está haciendo el gobierno es buscando como objetivo que las provincias no tengan otra opción que hacer un ajuste brutal, incluso superior al de la nación. ¿Bien? Extorsionándolas de todas formas habidas y por haber. Y te digo por qué. Esto es
una mirada más de índole política, porque creo que el mentor de esta cuestión es Cavallo. Cavallo hace 3 meses dijo que el problema de la convertibilidad, fíjense, el problema de la convertibilidad no había sido el formato de la convertibilidad en sí ni las políticas que él había implementado, que fue básicamente el problema que las provincias no hicieron el ajuste que él quería. Con lo cual, Milei dice, no me va a pasar a mí. Y va y carga contra lo provincial. De nuevo, hay cosas que tienen que ver con la política económica de Milei, porque nosotros arrancamos hablando de la caída casi del 30% de la recaudación. Eso no es un recorte directo, eso es el resultado de la política de Milei. Te lo dijimos, va a pasar esto, chicos. Si ustedes recortan, porque además de la insensibilidad que significa no aumentar bienes personales a aquellos que tienen un campo en el exterior y cargarse gente en el sector público, eso, olvídate por un segundo del efecto de que digamos, estoy perjudicando a una persona y demás. Pensando en términos macroeconómicos, me cae la actividad porque el que trabaja en el sector público, su salario lo gasta acá, con lo cual me pasa esto, la provincia recauda menos. Entonces es un círculo que es bastante negativo como funcionamiento. Pero vos no tenés que estimular a las provincias a que generen sus propios recursos. No sé si así, eso no es un dato que yo pueda darte. Yo pregunto si las provincias no tienen que generar mayores recursos para ser más autosuficientes, y si ciertamente en el Estado, vos hablás de cargarse gente, y vuelvo a lo de antes, me parece que la clave pasa por el que labura, tiene que estar, y el que no trabaja, cosa que no está sucediendo. Acá hay gente que las provincias logren más recursos. ¿Qué significa? Que generen recursos propios. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, ¿qué? ¿Cómo que? Bueno, hay provincias que no dependen exclusivamente de los recursos que les llegan de nación, y hay otras que sí. La provincia de Buenos Aires es una de las provincias que más depende de los recursos que le envía la nación, y hay otras provincias, como por ejemplo Mendoza, que no recibe tantos recursos. ¿Cómo que no? Estoy hablando de los recursos que no son coparticipables por ley, ¿eh? Ah, de los supuestamente discrecionales. Claro, sí, exactamente. Los que le choreó a la ciudad con Macri cuando era presidente. Yo, de nuevo, porque si no... Sí, y que el kirchnerismo nunca le devolvió, porque estamos haciendo una discusión política sobre esto, como una chica, como... No, pero es verdad. A ver, no hay que ser ingenuo con esto. Cuando Macri... Mire, vos conocés el portal Chequeado, ¿no? Sí, claro. No tiene filiación ni kirchnerista ni peronista, no. De hecho, lo hacía la esposa de un intendente del PRO. Yo los invito a cualquiera que nos está viendo que busque Chequeado y que se fije cuáles eran los valores que le correspondía a la ciudad por la transferencia de la policía y los bomberos. Y allí va a identificar que básicamente Macri les regaló más de un punto, después terminó en un punto. No lo digo yo, lo dice Chequeado. Entonces no es un problema de bajada de línea política ni ninguna de esas cosas. Es un dato objetivo, hay que hacer los numeritos. Hay que hacer los numeritos. Yo invito a que hagan los numeritos, porque si nadie los hace y después opinan, ¿y qué querés que haga? Perdón que le ponga vehemencia, pero la verdad... No, está bien. Los numeritos. Con los numeritos en la mesa discutimos. Como nadie los hace, Chequeado los hace, es de filiación del PRO y dice lo que yo digo. Yo tengo que explicarlo, me parece un montón. O sea que la decisión de la justicia de que la nación le devuelva a la ciudad de Buenos Aires lo que le corresponde es errónea. ¿La justicia hizo el cálculo? ¿La justicia hizo el cálculo? No, tampoco lo hizo. Habría que preguntarse por qué la justicia se toma 4, 3, 4, 5 años y no hace el cálculo. Sencillo. Y parte a la mitad la discusión. Como si, bueno, tienen un poco de razón cada uno. No, vayan y hagan el cálculo. Lo tienen ahí, lo hice yo, lo hizo Chequeado y lo hizo un montón de gente. Es re sencillo. Y no lo hace. Sí estaría bien que la sociedad se pregunte, ¿por qué no lo hace? Porque ahí sí haríamos un análisis político, pero bastante más preciso. Las provincias tienen un problema en serio, y yo esta cosa de que las provincias tengan que mejorar su recaudación propia me parece fantástico. ¿Sabes cómo funciona eso? Cuando mejora la actividad. Y las políticas de Milei hacen exactamente lo contrario. Entonces no sé cómo les va a ir bien a las provincias. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Cómo van a vender si la gente no tiene plata? Pues ¿qué recaudan?
La gente cuando deja de pagar porque no tiene plata, primero deja de pagarle al municipio, después a la provincia y después a la nación, con lo cual le afecta más a la provincia que a la nación la situación actual. Si vos ves que el gobierno tiene alguna vocación de ayudar a que las provincias mejoren su recaudación de efectivo, yo no la veo. La verdad no la veo, no veo ninguna política en ese sentido. Al contrario, veo un ataque feroz y creo que tiene que ver con el objetivo profundo de que hagan un ajuste. Hernán, No que a nosotros nos vaya bien. gracias por este contacto y por este intercambio de ideas. Te mando un saludo. Hernán Lecher, economista, pasaba también por Canal E. Hacemos una pausa, ahora ya venimos, no se vayan.